Valor actual del libro. Este libro tiene un valor actualmente incontestable. Los que pasan por momentos de prueba encuentran en Job un compañero de penurias y un ejemplo único de constancia. Este libro les permite expresar en términos vehementes sus sufrimientos, pero sin blasfemar, ya que Dios lo aceptó. Tener fe no significa eliminar las preguntas que vengan a nuestra mente o someterse sin comprender absolutamente nada. Esta es una de las lecciones de este libro. Otra lección: cuando pasamos por la prueba, únicamente Dios puede soportarnos y apartarnos a una consolación justa y eficaz. Ningún amigo de Job consiguió tranquilizarlo. Hizo falta que Dios mismo hablara con él para que pudiera encontrar la paz interior. Los creyentes que pasan por momentos de prueba tan intensos y tan dramáticos viven a menudo la misma experiencia que Job. Todo lo que pueden decir los amigos está resumido en lo que encontramos en los discursos de los 4 interlocutores del libro. Dios es justo. Si sufres, es que hay pecado en tu vida. Examínate, arrepiéntete y Él te restaurará. Siempre es bueno examinarse delante de Dios, y cada prueba es una invitación para que lo hagamos, y para que lo hagamos con honestidad y valentía. Pero el libro de Job nos enseña que es falso ligar cualquier sufrimiento a un pecado. Quizás algunos consejeros llegarían a la altura de Eliú, hablando del sufrimiento como una educación de enseñanza. Y es verdad, nadie sale de la prueba tal y como entró en ella. Pero si el sufrimiento sensibiliza a unos, también es verdad que endurece a otros. Es una prueba en pleno sentido del término, es decir, es un examen. Podemos aprobarlo o podemos suspenderlo. Nada es automático en el plano espiritual. Si Job creció poco a poco a través de la prueba y el dolor, hacia una madurez que le permitió orar por los amigos que le hirieron, aún sin querer hacerlo, fue por la gracia de Dios, pero también por las experiencias que vivió, experiencias a menudo contradictorias, a las que la desesperación se alternaban con la esperanza, donde igual suplicaba a Dios que se alejara de él, como lo llamaba para que estuviera a su lado. Si para un observador exterior la característica del hombre que vive en comunión con Dios es la paz interior, Job no aprueba este examen, ya que en su interior es un hombre intranquilo y es un hombre turbado. No desprecia los bienes materiales, no anula sus emociones estoicamente por miedo a perder su buena imagen. Es plenamente hombre y ninguna cosa humana le es extraña. Se identifica con los que sufren y creen que la victoria no está en la negación de una parte de su humanidad, que es también un don de Dios. El libro de Job ha sido de gran consuelo y ayuda para muchos creyentes. Nos ha dado una pequeña idea de lo que puede ocurrir detrás del velo. Nos revela los pensamientos que pueden turbar el corazón de los hombres cuando se pasa por momentos de sufrimiento, que muy a menudo nos atañen y nos muestran la actitud que debemos tomar en medio de la tormenta, a veces incomprensible y devastadora, que en cualquier momento puede llegar a nuestra vida. Yahweh dio y Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Esta es una frase que no podemos pronunciar a la ligera ni de manera espontánea, pero sería bueno que este libro nos preparara y nos ayudara a poder decirla siempre que fuera necesario. Finalmente, podemos decir que Job es un tipo de Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Todos los sentidos del sufrimiento
que encontramos en este libro convergen en él. Fue educado por el sufrimiento, fue tentado en todo como nosotros, sufrió la incomprensión de sus amigos, el abandono de Dios, pasó por la dura más prueba como el castigo del pecado, pero su sufrimiento tenía un carácter único, ya que sufrió este castigo a causa de nuestros pecados. Ciertamente, llevó él todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El valor supremo del libro no reside en los discursos, sino en la historia, es decir, en el prólogo, que nos da la clave en cuanto a la prueba de Job, junto con los discursos de Dios en los últimos capítulos. Yahvé es soberano, conoce bien su oficio de Dios. Él sabe por qué envía esta prueba, sabrá utilizarla para mi santificación y para su gloria. Esta visión positiva del sufrimiento nos ayudará a atravesar victoriosamente el momento de la prueba. Por tanto, podemos acoger cualquier prueba de forma positiva y ver en ella una marca de la bondad de nuestro Dios y de su solicitud hacia nosotros. Es por esto que Santiago podía escribir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La lectura y la meditación de este libro nos prepara para afrontar todas las pruebas, por grandes que éstas sean, y para vivirlas victoriosamente. ¿Cómo? El carácter del libro de Job aparece de manera clara cuando la comparamos a nuestros escritos que tratan el mismo tema, ya sea en la literatura antigua o en la literatura moderna. Único por su género literario, se trata de una historia o de una epopeya, de un poema o de una obra dramática, o de una mezcla de esos distintos géneros, es decir, de un género literario propio que se apoya a la vez en la historia, en los poemas y en escritos simbólicos. Único por su comparación, el esquema prosa, poesía, prosa, se encuentra en muchos escritos antiguos similares, pero la estructura detallada es destacable. 2 intervenciones de Dios al principio y 2 al final del libro sirven de marco para los discursos de Job. Y sus amigos. El prólogo está construido sobre un esquema estrictamente simétrico. 2 entrevistas de Dios con Satanás, seguidas de una serie de desgracias en contra de Job y de las reacciones de éste. Los discursos se articulan sobre la misma simetría. 4 ciclos de diálogos entre Job y sus 3 amigos, siendo el cuarto un monólogo de Job, que se corresponde con el monólogo inicial, y los 4 discursos de Eliú. Podemos apreciar que el número 4 aparece varias veces. Job también es único por su poesía. Su vocabulario es uno de los más ricos y también el más difícil de todos los libros bíblicos, como ya es habitual en los textos poéticos en todos los idiomas. El descubrimiento de las tabletas ugaríticas de Ras Shamar ha permitido resolver cierta cantidad de enigmas. Han revelado la grandeza de la cultura literaria del autor. Este domina perfectamente todos los procedimientos estilísticos y poéticos de la lengua, los paralelismos sinónimos, antitéticos y sintéticos. Sobre todo,
las descripciones que muestran un lirismo sin igual y hacen del libro el poema más grandioso de todos los tiempos, que cantan la belleza de la creación, evocan la profundidad del sufrimiento humano, pero sobre todo, lo que da al libro de Job un carácter único es su profundidad de pensamiento y su profundidad de reflexión al momento del drama de la compañía con Yahvé. El libro no nos da única solución al problema del sufrimiento ni al problema del mal, sino un inventario de todas las soluciones que han sido dadas, todas las respuestas que el hombre ha encontrado a sus preguntas, pero también todas las que Dios ha dado en su revelación. Todo ello está contenido en estos 42 capítulos del libro de Job. Nada de desarrollos teóricos y áridos, sino reflexiones integradas en una experiencia vívida, llena de sufrimiento, de pasión y de dolor, cosa normal en un hombre sumido en un terrible sufrimiento. Así, Job se divide en, número 1, prólogo. Número 2, en la falsa consolación de Job por parte de sus tres amigos. Parte A, primer ciclo de discursos, lamentación de Job, intervención de Elifaz y respuesta de Job, intervención de Elib y de Bildad, intervención de Sofar y respuesta de Job. Sofar presuntuoso, Dios es soberano, clamó Job. Segundo ciclo de discursos, intervención de Elifaz y respuesta de Job. Elifaz, el triste destino de los malos. Job, Dios me es testigo. 2. Intervención de Bildad y respuesta de Job. Bildad, la luz de los malos se apagará. Job, yo sé que mi Redentor vive. 3. Intervención de Sofar y respuesta de Job. Sofar, el triunfo de los malos no es duradero. Job, estoy perplejo. Tercer ciclo de discursos, intervención de Elifaz y respuesta de Job. Elifaz, ¿te atreverías a desafiar a Dios? Job, soy inocente. Los caminos de Dios son insondables. 3. Intervención de Bildad y respuesta de Job. Bildad, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Job, Dios sostiene el universo entre sus manos. El malo perecerá. ¿Dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde están las bendiciones de antaño? Qué triste destino el mío. Dios, muéstrame si he pecado. Y número 3, discursos de Eliú. Exordio, cómo habla Dios, siempre es justo y espera que intervenga. 4, Dios interviene. Job, ¿qué sabes tú? ¿Quieres ponerte en mi lugar? Creador, Job responde a Dios, me arrepiento, dice Job. Y número 5, epílogo, restauración.